Suma Teológica, parte 1, AE. Cuestión 4. ¿Qué se requiere para la bienaventuranza? A continuación, estudiaremos lo que se exige para la bienaventuranza. Kitouti uninter. Y sobre esto se plantean 8 problemas. Se requiere la delectación para la bienaventuranza. ¿Qué es más importante en la bienaventuranza, la delectación o la visión? ¿Se requiere comprensión? ¿Se requiere rectitud de voluntad? ¿Se requiere el cuerpo para la bienaventuranza del hombre, la perfección del cuerpo, algunos bienes exteriores? ¿Se requiere la compañía de los amigos? Artículo 1. ¿Se requiere la delectación para la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que no se requiere la delectación para la bienaventuranza. Juan. Dice Agustín en Idetrin, que la visión es toda la recompensa de la fe, pero lo que es premio o recompensa de la virtud es bienaventuranza, como manifiesta el filósofo en Ethic. Luego para la bienaventuranza se requiere exclusivamente la visión tú. Además, la bienaventuranza es por sí misma un bien más que suficiente, como dice el filósofo en Ethic, pero lo que necesita de alguna otra cosa no es por sí mismo suficiente. Así pues, por consistir la esencia de la bienaventuranza en la visión de Dios, como se demostró, Coriminos 3:8. Parece que no se requiere la delectación para la bienaventuranza. Además, es necesario que la operación de la felicidad o de la bienaventuranza no sea impedida, como se dice en Sebemila Ethic. Pero la delectación impide la acción del entendimiento, pues corrompe la estimación de la prudencia, como se dice en Sis Ethic. Luego no se requiere la delectación para la bienaventuranza. Contra esto está lo que dice Agustín en Ex Confess. Si que la bienaventuranza es el gozo de la verdad, respondo. De 4 modos se requiere una cosa para otra. 1. Como preámbulo o preparación, como se requiere la disciplina para la ciencia. Otro, como lo que perfecciona una cosa, como se requiere el alma para la vida del cuerpo. Tercero, como coadyuvante extrínseco, como se requieren los amigos para hacer algo. Cuarto modo, como algo concomitante, como si dijéramos que se requiere el calor para el fuego. Y de este último modo, se requiere la delectación para la bienaventuranza, porque la delectación es causada por el hecho de que el apetito descansa en el bien conseguido. Por eso, no puede haber bienaventuranza sin delectación concomitante, pues la bienaventuranza no es otra cosa que la consecución del bien sumo. A las objeciones. Por el hecho mismo de darle la recompensa a uno, la voluntad del que la merece descansa, y eso es deleitarse. Por eso, en la razón misma de la recompensa dada se incluye la delectación. La delectación es causada por la visión misma de Dios. De ahí que, quien ve a Dios, no puede carecer de delectación. La delectación que acompaña a la operación del entendimiento no la impide, sino más bien la refuerza, como se dice en Ex Ethic, pues realizamos con más atención y perseverancia aquellas cosas que hacemos deleitablemente. Sin embargo, una delectación extraña impide la operación, unas veces por distracción de la intención, porque, como acabamos de decir, atendemos más a aquellas cosas que nos deleitan, y mientras atendemos vehementemente a una, necesariamente la intención se aparta de otra. Otras veces también por contrariedad, como la delectación de los sentidos, contraria a la razón, entorpece la estimación de la prudencia, más que a la estimación del entendimiento especulativo. Artículo 2. ¿Es más importante la visión que la delectación en la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que la delectación es más importante que la visión en la bienaventuranza. Tunan. La delectación es la perfección de la operación, como se dice en Exetic, pero la perfección es mejor que lo perfectible. Luego la delectación es mejor que la operación del entendimiento, que es la visión. Además, es de más valor aquello que hace apetecible una cosa, pero las operaciones se apetecen por su delectación. Por eso también la naturaleza añadió delectación a las operaciones necesarias para la conservación del individuo y de la especie, para que los animales no las descuidaran. Luego, en la bienaventuranza, la delectación es de más valor que la operación del entendimiento, que es la visión. Además, la visión corresponde a la fe,
mientras que la delectación o fruición a la caridad, pero la caridad es mayor que la fe, como dice el apóstol en 1 Cor 13:13. Luego la delectación o fruición es más estimable que la visión. Contra esto, la causa es más apreciable que el efecto, pero la visión es causa de la delectación. Luego la visión es más apreciable que la delectación. Respondo. Esta cuestión la plantea el filósofo en Ex Ethic, si la deja sin solucionar. Pero si se considera diligentemente, es del todo necesario que la operación del entendimiento, que es la visión, sea más estimable que la delectación, porque la delectación consiste en un descanso de la voluntad, pero el que la voluntad descanse en algo, se debe sólo a la bondad de aquello en que descansa. Por tanto, si la voluntad descansa en una operación, el descanso de la voluntad procede de la bondad de la operación. Ni siquiera la voluntad busca el bien por el descanso. Si fuera así, el acto mismo de la voluntad sería fin, y esto contradice lo dicho antes, que 1 a 2, 3 a 4. Con todo, busca descansar en la operación, porque la operación es su bien. Concluyendo, es claro que la operación misma en la que descansa la voluntad es un bien más importante que el descanso de la voluntad en él. A las objeciones 1. Como señala en el mismo lugar el filósofo, la delectación perfecciona la operación, como los encantos a la juventud, porque son su consecuencia. Así, la delectación es una perfección concomitante de la visión, no una perfección que haga que la visión sea perfecta en su especie. 2. La aprehensión sensitiva no llega a la razón común de bien, sino a un bien particular que es deleitable, y por eso, según el apetito sensitivo que hay en los animales, se buscan las operaciones por la delectación, pero el entendimiento aprehende la razón universal de bien, a cuya consecución sigue la delectación. Por eso se dirige con más interés al bien que a la delectación, y de ahí que el entendimiento divino, que es el que dispone la naturaleza, haya añadido las delectaciones por las operaciones, pero no hay que apreciar las cosas simplemente por el orden del apetito sensitivo, sino más bien según el orden del apetito intelectivo. 3. La caridad no busca por la delectación el bien amado, sino que esto es su consecuencia, deleitarse de haber conseguido el bien que ama. Y así, la delectación no le corresponde como fin, sino más propiamente la visión, por la que el fin se le hace presente primero. Artículo 3. ¿Se requiere la comprensión para la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que no se requiere la comprensión para la bienaventuranza. 1. Dice Agustín, ad Paulinam, devidendo Deum. Es gran bienaventuranza llegar con la mente a Dios, pero es imposible comprenderlo. Luego la bienaventuranza se da sin comprensión. 2. Además, la bienaventuranza es la perfección del hombre según su parte intelectiva, en la que no hay más potencias que el entendimiento y la voluntad, como se dijo en la primera parte. ¿Se me entiendes? Pero el entendimiento se perfecciona suficientemente por la visión de Dios, y la voluntad por la delectación en él. Luego no se requiere la comprensión como algo tercero. Además, la bienaventuranza consiste en una operación, pero las operaciones se determinan según sus objetos, y los objetos generales son dos, la verdad y el bien. La verdad corresponde a la visión, y el bien a la delectación. Luego no se requiere la comprensión como algo tercero. Contra esto está lo que dice el apóstol en 1 Cor 9:24. Corred de modo que comprendáis. Pero la carrera espiritual termina en la bienaventuranza. Por eso también dice en 2 Nuntim 7:8. He combatido un buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Al final se me ha dado la corona de la justicia. Luego se requiere la comprensión para la bienaventuranza. Respondo. Como la bienaventuranza consiste en la consecución del fin último, las cosas que se requieren para la bienaventuranza hay que considerarlas desde el orden mismo del hombre al fin. Ahora bien, el hombre se ordena a un fin inteligible en parte por el entendimiento y en parte por la voluntad. Por el entendimiento, en efecto, en cuanto que en éste preexiste un conocimiento imperfecto del fin. Por la voluntad, en primer lugar mediante el amor, que es el primer movimiento de la voluntad hacia algo.
En segundo lugar, mediante la relación real del que ama con lo amado, y ésta puede ser triple. Unas veces lo amado está presente al que ama, y entonces ya no se le busca. Otras, no está presente y es imposible conseguirlo, y entonces tampoco se busca. Otras veces es posible conseguirlo, pero está más elevado que la facultad del que lo va a conseguir, de modo que no puede alcanzarse inmediatamente. Y esta es la relación del que espera con lo esperado, única relación que lleva a cabo la búsqueda del fin. Y con estas tres se corresponden algunas cosas en la bienaventuranza. El conocimiento perfecto del fin corresponde al imperfecto, la presencia del fin a la relación de esperanza y la delectación en el fin ya presente, al amor. Como ya se dijo, amenina cientos due tre. Por tanto, es necesario que concurran estas tres cosas para la bienaventuranza, a saber, la visión, que es el conocimiento perfecto del fin inteligible, la comprensión, que supone la presencia del fin, y la delectación o fruición, que supone el descanso de la cosa que ama en lo amado. A las objeciones, no. La comprensión se entiende de dos modos. Uno, como la inclusión de lo comprendido en quien comprende, y así todo lo que comprehende un ser finito es finito. Por eso, ningún entendimiento creado puede comprehender a Dios de esta manera. En el otro modo, la comprensión designa simplemente la posesión de una cosa que se tiene ya presente. Así, cuando alguien persigue a otro, se dice que lo comprehende cuando lo tiene sujeto. Y de este modo es como se requiere la comprensión para la bienaventuranza. Del mismo modo que la esperanza y el amor pertenecen a la voluntad, porque es propio de ella amar algo y tender hacia ello si no lo tiene. Así también la comprensión y la delectación pertenecen a la voluntad, porque es propio de ésta tener algo y descansar en ello. 3. La comprensión no es una operación distinta de la visión, sino una relación con el fin ya conseguido. Por eso también la visión misma, o la cosa misma vista en cuanto que está presente, es el objeto de la comprensión. Artículo 4. ¿Se requiere para la bienaventuranza la rectitud de la voluntad? Lat. Objeciones por las que parece que la rectitud de la voluntad no se requiere para la bienaventuranza. Canon. La bienaventuranza consiste esencialmente en una operación del entendimiento, como se dijo, quieras institutos 3a, 4. Pero para una operación perfecta del entendimiento no se requiere rectitud de la voluntad, por la que los hombres se llaman limpios, pues dice Agustín en el libro Retract, no apruebo lo que dije en la oración. Dios, que quisiste que sólo los limpios conocieran la verdad. Pues puede responderse que muchos no limpios conocen muchas verdades. Por tanto, no se requiere rectitud de voluntad para la bienaventuranza. Además, lo anterior no depende de lo posterior, pero la operación del entendimiento es anterior a la operación de la voluntad. Luego la bienaventuranza, que es una operación perfecta del entendimiento, no depende de la rectitud de la voluntad. 3. Además, lo que se ordena a algo como fin no es necesario, una vez que se consigue el fin, como el barco después de que se llega al puerto, pero la rectitud de la voluntad, que existe por virtud, se ordena a la bienaventuranza como a fin. Luego, una vez conseguida la bienaventuranza, no es necesaria la rectitud de la voluntad. Contra esto está lo que se dice en MT 5,8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Heb 12,14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Respondo. La rectitud de la voluntad se requiere para la bienaventuranza antecedente y concomitantemente. Antecedentemente, en efecto, porque la rectitud de la voluntad existe por el orden debido al fin último. Ahora bien, el fin se relaciona con lo que se ordena a él, como la forma con la materia. Por eso, lo mismo que la materia no puede conseguir la forma, si no está debidamente dispuesta para ella, nada puede conseguir el fin, si no está ordenado a él debidamente. Y por eso, nadie puede llegar a la bienaventuranza si no tiene rectitud de voluntad, concomitantemente también porque, como ya se dijo, Kidu 3a, 8. La bienaventuranza última consiste en la visión de la esencia divina,
que es la esencia misma de la bondad. Y así la voluntad del que ve la esencia de Dios necesariamente ama cuanto ama en orden a Dios. Lo mismo que la voluntad de quien no ve la esencia de Dios necesariamente ama cuanto ama bajo la razón común de bien que conoce. Y esto es lo que hace recta a la voluntad. Por consiguiente, es claro que no puede haber bienaventuranza sin voluntad recta. A las objeciones 1, Agustín está hablando del conocimiento de la verdad que no es la esencia misma de la bondad. Algún acto del entendimiento precede a todo acto de la voluntad, pero algún acto de la voluntad es anterior a algún acto del entendimiento, porque la voluntad tiende al acto final del entendimiento, que es la bienaventuranza, y por eso se exige previamente para la bienaventuranza la recta inclinación de la voluntad, lo mismo que el movimiento correcto de la flecha para su impacto en la diana. No todo lo que se ordena a un fin termina cuando llega al fin, sino solo lo que se da en razón de la imperfección, como el movimiento. Por eso, los instrumentos del movimiento no son necesarios después de que se ha llegado al fin, pero es necesario el orden debido al fin. Artículo 5. Para la bienaventuranza del hombre se requiere el cuerpo. Lat. Objeciones por las que parece que se requiere el cuerpo para la bienaventuranza son: la perfección de la virtud y de la gracia presuponen la perfección de la naturaleza, pero la bienaventuranza es perfección de la virtud y de la gracia. Ahora bien, el alma no tiene la perfección de la naturaleza sin el cuerpo, pues es por naturaleza parte de la naturaleza humana, y toda parte separada de su todo es imperfecta. Por consiguiente, el alma no puede ser bienaventurada sin el cuerpo. Además, la bienaventuranza es una operación perfecta, como ya se dijo, Co 3, 2 y 5. Pero la operación perfecta es consecuencia del ser perfecto, pues todo obra en la medida que es ente en acto. Por tanto, como el alma no tiene el ser perfecto cuando está separada del cuerpo, lo mismo que ninguna parte cuando está separada del todo, parece que el alma no puede ser bienaventurada sin el cuerpo. Además, la bienaventuranza es la perfección del hombre, pero el alma sin el cuerpo no es hombre. Luego no puede haber bienaventuranza en un alma sin cuerpo. Además, según el filósofo, en Semiética, y la operación de la felicidad en la que consiste la bienaventuranza es no impedida, pero la operación del alma separada es impedida, porque, como dice Agustín en 12 Supergen, Adlit le es inherente cierto apetito natural de gobernar el cuerpo, y este apetito le impide de algún modo llegar con toda atención a aquel sumo cielo, es decir, a la visión de la esencia divina. Luego el alma no puede ser bienaventurada sin el cuerpo. Además, la bienaventuranza es un bien suficiente y aquieta el deseo, pero esto no se ajusta al alma separada, porque aún desea la unión del cuerpo. Como dice Agustín, luego el alma separada del cuerpo no es bienaventurada. Además, el hombre en la bienaventuranza es igual a los ángeles, pero el alma sin el cuerpo no es igual a los ángeles, como dice Agustín. Luego no es bienaventurada. Contra esto está lo que se dice en Apoc 14:13. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Respondo. Hay dos clases de bienaventuranza: una imperfecta, que se tiene en esta vida, y otra perfecta, que consiste en la visión de Dios. Ahora bien, es claro que para la bienaventuranza de esta vida por necesidad se requiere el cuerpo, porque la bienaventuranza de esta vida es una operación del entendimiento, del especulativo o del práctico. Pero no puede haber operación del entendimiento en esta vida sin imagen, que sólo está en un órgano corpóreo, como se determinó en la primera parte. Junto 84a, 6 y 7. Y así, la bienaventuranza que puede tenerse en esta vida depende de algún modo del cuerpo. Pero acerca de la bienaventuranza perfecta, que consiste en la visión de Dios, algunos afirmaron que no puede llegarle a un alma que existe sin cuerpo, diciendo que las almas de los santos, separadas del cuerpo, no pueden llegar a esa bienaventuranza hasta el día del juicio, cuando vuelvan a tomar los cuerpos, y esto ciertamente parece que es falso tanto por autoridad como por razón. Por autoridad, en efecto,
porque dice el apóstol en Cor 5:6, mientras estamos en el cuerpo, permanecemos exiliados del Señor. Y muestra la razón de este exilio cuando añade po 7, porque caminamos en fe y no en visión. De lo cual se desprende que, cuando uno camina en fe y no en visión, careciendo de la visión de la esencia divina, todavía no está presente ante Dios, pero las almas de los santos, separadas del cuerpo, están presentes ante Dios. Por eso se añade, Visos 8. Pero nos atrevemos y tenemos buen deseo de dejar el cuerpo y presentarnos ante el Señor. Por consiguiente, es claro que las almas de los santos, separadas de los cuerpos, andan en visión, viendo la esencia de Dios, y en esto está la verdadera bienaventuranza. Esto también se concluye por razón, porque el entendimiento, para su operación perfecta, solo necesita del cuerpo por las imágenes, fantasmata, en las que mira la verdad inteligible, como se dijo en la primera parte, Ki, o este 4a, 7. Pero es evidente que la esencia divina no puede verse mediante imágenes, como se demostró en la primera parte, Kiku, 12a, 3. Por consiguiente, la bienaventuranza perfecta del hombre no depende del cuerpo, pues consiste en la visión de la esencia divina. En consecuencia, el alma puede ser bienaventurada sin el cuerpo, pero hay que tener en cuenta que una cosa pertenece a la perfección de otra de dos modos. Uno, para constituir la esencia de la cosa, como se requiere el alma para la perfección del hombre. Del otro modo, se requiere para la perfección de una cosa lo que pertenece a su bien ser, como pertenecen a la perfección del hombre, la belleza del cuerpo y la rapidez de ingenio. Así, pues, aunque el cuerpo no pertenece a la perfección de la bienaventuranza humana del primer modo, sin embargo, pertenece del segundo, porque la operación depende de la naturaleza de la cosa. Cuanto más perfecta sea el alma en su naturaleza, más perfectamente tendrá su operación, en la que consiste la felicidad. Por eso, en 12 Supergen, Adlit, y cuando pregunta a Agustín, si puede darse aquella bienaventuranza suprema a los espíritus sin cuerpo de los difuntos, responde que no pueden ver la sustancia inconmutable como la ven los santos ángeles, bien porque hay en ellos un apetito natural de gobernar el cuerpo, bien por otra causa más oculta. A las objeciones 1. La bienaventuranza es la perfección del alma por parte del entendimiento, según el cual trasciende los órganos del cuerpo, pero no por ser forma natural del cuerpo, y por eso permanece aquella perfección de la naturaleza según la cual se le debe la bienaventuranza, aunque no permanezca la perfección de la naturaleza según la cual es forma del cuerpo. 2. El alma se relaciona con el ser de modo distinto a como lo hacen las otras partes, porque el ser del todo no es de una de las partes, por eso, o bien deja de ser totalmente la parte, una vez destruido el todo, como ocurre con las partes del animal, destruido el animal, o bien, si permanecen, tienen otro ser en acto, como una parte de la línea tiene un ser distinto de toda la línea. Pero en el alma humana permanece el ser del compuesto después de la destrucción del cuerpo, precisamente porque es el mismo el ser de la materia y el de la forma, y eso es el ser del compuesto. Ahora bien, el alma subsiste en su ser, como se demostró en la primera parte. Qui, sí señor, du. Por consiguiente, resulta que, después de la separación del cuerpo, el alma tiene un ser perfecto, y por eso puede también tener una operación perfecta, aunque no tenga la naturaleza perfecta de la especie. 3. La bienaventuranza es según el entendimiento del hombre, y por eso, mientras haya entendimiento, puede haber en él bienaventuranza. Del mismo modo que los dientes de un etíope, según los cuales se le llama blanco, pueden ser blancos incluso después de la extracción. For una cosa impide otra de dos formas. Una, por modo de contrariedad, como el frío impide la acción del calor. Y tal impedimento de la operación se opone totalmente a la bienaventuranza. La otra, por modo de algún defecto, es decir, porque la cosa impedida carece de algo de lo que se requiere para su perfección completa. Y este impedimento de la operación no se opone a la felicidad, sino a su perfección completa. Y así se dice que la separación del cuerpo
retarda al alma en dirigirse con toda intención a la visión de la esencia divina, pues el alma desea disfrutar de Dios de modo que esta misma fruición llegue también al cuerpo por redundancia, en la medida de lo posible, y por eso, mientras ella disfruta de Dios sin el cuerpo, aunque su apetito descansa en lo que tiene, querría, sin embargo, que su cuerpo llegara a participar de ello. Pete, el deseo del alma separada descansa totalmente por lo que se refiere a lo apetecible, porque, en efecto, tiene lo que sacia su apetito, pero no descansa del todo como apetente, porque no posee aquel bien con toda la capacidad con que quisiera poseerlo. Por eso, al recobrar el cuerpo, la bienaventuranza crece extensivamente, no intensivamente. 6. Lo que allí se dice, que los espíritus de los difuntos no ven a Dios igual que los ángeles. No hay que entenderlo como una desigualdad de cantidad, porque ya algunas almas de bienaventurados también han sido elevadas hasta los órdenes superiores de los ángeles, y ven a Dios con más claridad que los ángeles inferiores, sino que se entiende como desigualdad de proporción, porque incluso el último ángel tiene toda la perfección de la bienaventuranza que va a tener, mientras que no ocurre lo mismo con las almas separadas de los santos. Artículo 6. ¿Se requiere para la bienaventuranza la perfección del cuerpo? No. Data. Objeciones por las que parece que no se requiere la perfección del cuerpo para la bienaventuranza perfecta del hombre. 1. La perfección del cuerpo es un bien corporal, pero ya se ha demostrado, Q2, que la bienaventuranza no consiste en los bienes corporales. Luego no se requiere una disposición perfecta del cuerpo para la bienaventuranza. 2. Además, la bienaventuranza del hombre consiste en la visión de la esencia divina, como se demostró, junto a 3 a 8. Pero el cuerpo no aporta nada a esta operación, como se dijo a Pimp. Luego no se requiere ninguna disposición del cuerpo para la bienaventuranza. 3. Además, cuanto más separado está el entendimiento del cuerpo, más perfectamente entiende, pero la bienaventuranza consiste en la operación más perfecta del entendimiento. Luego es de todo punto necesario que el alma esté separada del cuerpo. Por tanto, de ningún modo se requiere la disposición del cuerpo para la bienaventuranza. Contra esto, la bienaventuranza es el premio de la virtud. Por eso se dice en JN 13:17, seréis bienaventurados si hacéis estas cosas. Pero no solo se promete a los santos como premio la visión de Dios y la delectación, sino también una buena disposición del cuerpo. Pues se dice en el último capítulo de Isaías 14, veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como hierba. Luego se requiere la buena disposición del cuerpo para la bienaventuranza. Respondo. Si hablamos de la bienaventuranza del hombre que puede tenerse en esta vida, es claro que para ella se requiere por necesidad la buena disposición del cuerpo, pues consiste esta bienaventuranza, según el filósofo, en la operación perfecta, pero es claro que el hombre puede verse impedido en toda operación de virtud por la debilidad del cuerpo, pero si hablamos de la bienaventuranza perfecta, a este respecto algunos afirmaron que no se requiere ninguna disposición del cuerpo para la bienaventuranza. Es más, que se requería que el alma estuviese totalmente separada del cuerpo. Por eso Agustín, en 22 de Deciv, Dei, cita estas palabras de Porfirio. Para que el alma sea bienaventurada, debe huir de todo cuerpo. Pero esto es incongruente, pues no puede ser que la perfección del alma excluya su perfección natural, y para ella es natural unirse al cuerpo. En consecuencia, hay que decir que para la bienaventuranza completamente perfecta se requiere una disposición perfecta del cuerpo, tanto antecedente como consiguientemente. Antecedentemente, porque como dice Agustín en 12 Supergen, ad lit, si el cuerpo es de tal condición que es difícil y pesado su gobierno, como es esta carne que corrompe y sobrecarga al alma, se aparta de aquella visión del supremo cielo. Por eso concluye que cuando este cuerpo ya no es animal, sino espiritual, entonces se equiparará a los ángeles, y les servirá de gloria lo que fue pesada carga. Consiguientemente, porque de la bienaventuranza del alma habrá redundancia para el cuerpo, de modo que éste mejorará su perfección
Por eso dice Agustín en la carta Ad Dioscorum: Dios hizo el alma de una naturaleza tan potente, que de su bienaventuranza plena redundará el vigor de la inmortalidad a la naturaleza inferior. A las objeciones 1. La bienaventuranza no consiste en el bien corporal como su objeto, pero el bien corporal puede contribuir algo al complemento o perfección de la bienaventuranza. 2. El cuerpo podría impedir esa operación del entendimiento mediante la cual se ve a Dios, aunque no aporte nada a ella. Por consiguiente, se requiere la perfección del cuerpo para que no impida la elevación de la mente. 3. Para una operación perfecta del entendimiento, se requiere ciertamente la separación de este cuerpo corruptible, que sobrecarga al alma, pero no la del cuerpo espiritual, que estará totalmente sometido al espíritu. De esto hablaremos en la tercera parte de esta obra, Suple 88 ss. Artículo 7. ¿Se requieren algunos bienes exteriores para la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que se requieren también bienes exteriores para la bienaventuranza. 1. Pertenece a la bienaventuranza lo que se promete como premio a los santos, pero a los santos se les prometen bienes exteriores, como comida y bebida, riqueza y reino, pues se dice en Lic 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y en Mete 25:34, venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino. Luego se requieren bienes exteriores para la bienaventuranza, tú. Además, según Boecio en Traseo de Consol, la bienaventuranza es un estado perfecto con la acumulación de todos los bienes, pero los bienes exteriores son bienes del hombre, aunque sean mínimos, como observa Agustín. Luego también se requieren para la bienaventuranza, 3. Además dice el Señor en Mt 5:12, vuestra recompensa es grande en los cielos. Pero estar en los cielos implica estar en un lugar, luego al menos se requiere un lugar exterior para la bienaventuranza. Contra esto está lo que se dice en Sal 72,25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, ¿qué me complace en la tierra? Como si dijera, solo deseo lo que sigue. Bipo 28. Sino que mi bien es estar apegado a Dios. Luego no se requiere ninguna otra cosa exterior para la bienaventuranza. Respondo. Para la bienaventuranza imperfecta, cual puede tenerse en esta vida, se requieren los bienes exteriores no porque existan por exigencia de la esencia de la bienaventuranza, sino porque sirven a la bienaventuranza instrumentalmente, pues ésta consiste en la operación de la virtud, como se dice en iEthic, pues el hombre en esta vida necesita las cosas exteriores para el cuerpo, tanto para la operación de la virtud contemplativa como para la de la activa. Para éstas se requieren aún más, para con ellos llevar a cabo las obras de la virtud activa, pero para la bienaventuranza perfecta, que consiste en la visión de Dios, no se requiere ninguno de estos bienes, y la razón de esto es que todos estos bienes exteriores son necesarios solo para el sustento del cuerpo animal, o para algunas operaciones que realizamos a través del cuerpo animal, y que son necesarias para la vida humana. Ahora bien, la bienaventuranza perfecta, que consiste en la visión de Dios, se dará en el alma sin el cuerpo, o en el alma unida al cuerpo, pero ya no animal, sino espiritual. Y por eso, estos bienes exteriores de ningún modo se requieren para esa bienaventuranza, pues se ordenan a la vida animal, y porque en esta vida la felicidad contemplativa alcanza más semejanza con esa felicidad perfecta que la activa, como que también se parece más a Dios, como se desprende de lo dicho, que 3a 5 ad 1. Por eso necesita menos de estos bienes del cuerpo, como se dice en Ethic. A las objeciones. 1. Todas esas promesas corporales que se encuentran en la Sagrada Escritura hay que entenderlas metafóricamente, puesto que en las Escrituras se suelen designar las cosas espirituales mediante corporales, para que desde las cosas que conocemos nos elevemos a desear las desconocidas, como dice Gregorio en una homilía. Por ejemplo, mediante la comida y la bebida se da a entender la delectación de la bienaventuranza. Con las riquezas, la suficiencia con la que Dios será suficiente para el hombre.
con el reino, la exaltación del hombre hasta la unión con Dios. Do. Estos bienes, que sirven para la vida animal, carecen de valor para la espiritual, en la que consiste la bienaventuranza perfecta. Sin embargo, también habrá en esa bienaventuranza acumulación de todos los bienes, porque se tendrá cuanto de bueno se encuentra en estos, en la suprema fuente de los bienes. 3. Según Agustín, en el libro de Ser, Dom in Monte, no se afirma que la recompensa de los santos está en los cielos corpóreos, sino que por los cielos se entiende la altura de los bienes espirituales. Con todo, sin embargo, los bienaventurados tendrán lugar corpóreo, es decir, el cielo empíreo, pero con cierta conveniencia y decoro. Artículo 8. ¿Se requiere la compañía de los amigos para la bienaventuranza? Lat. Objeciones por las que parece que los amigos son necesarios para la bienaventuranza. 1. La bienaventuranza futura se designa frecuentemente en las Escrituras con el término gloria, pero la gloria consiste en que la bondad de un hombre llega a conocimiento de muchos. Luego se requiere la compañía de los amigos para la bienaventuranza. 2. Además, dice Boecio que ningún bien sin compañía es posesión grata, pero para la bienaventuranza se requiere delectación. Luego también se requiere compañía de amigos. 3. Además, la caridad se perfecciona en la bienaventuranza, pero la caridad comprende el amor de Dios y del prójimo. Luego parece que se requiere para la bienaventuranza la compañía de amigos. Contra esto está lo que se dice en Sab 7:11. Me vinieron todos los bienes junto con ella, es decir, con la sabiduría divina, que consiste en la contemplación de Dios, y así, para la bienaventuranza no se requiere ninguna otra cosa. Respondo, si hablamos de la felicidad de la vida presente, como dice el filósofo en The Ethic, el hombre feliz necesita amigos, no ciertamente por utilidad, pues se basta a sí mismo, ni por delectación, pues tiene en sí mismo la delectación perfecta en la operación de la virtud, sino para obrar bien, es decir, para hacerles bien, y para que, al verlos, le agrade hacer el bien, y también para que le ayuden a hacerlo, porque el hombre necesita del auxilio de los amigos para obrar bien, tanto en las obras de la vida activa como en las de la vida contemplativa. Pero si hablamos de la bienaventuranza perfecta que habrá en la patria, no se requiere necesariamente la compañía de amigos para la bienaventuranza, porque el hombre tiene toda la plenitud de su perfección en Dios, pero la compañía de amigos contribuye al bien ser de la bienaventuranza. Por eso dice Agustín en Vueso Supergen, Adlit. Para ser bienaventurada, la criatura espiritual solo es ayudada intrínsecamente por la eternidad, la verdad y la caridad del Creador, pero extrínsecamente, si podemos hablar de ayudar, quizá únicamente ayude el que se ven mutuamente y se alegran de su compañía en Dios. A las objeciones. 1. La gloria que es esencial para la bienaventuranza es la que tiene el hombre, no ante los hombres, sino ante Dios. Tai. Esa frase tiene sentido cuando en el bien que se tiene no hay plena suficiencia. Y esto no puede decirse en el argumento, porque el hombre tiene suficiencia de todo bien en Dios. 3. La perfección de la caridad es esencial para la bienaventuranza en cuanto al amor de Dios, pero no en cuanto al amor al prójimo. Por eso, si hubiera una sola alma disfrutando de Dios, sería bienaventurada, aunque no tuviera prójimo a quien amar. Pero, supuesto el prójimo, su amor es consecuencia de la dilección perfecta de Dios. Por eso, la amistad y la bienaventuranza perfecta se relacionan entre sí como concomitantemente.